Gerencia de riesgos, sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAF. El concepto de riesgo en las organizaciones marcó una evolución durante los últimos 25 años al incrementar su impacto en el sistema empresarial. El tema es de mayor relevancia al entregar criterios más sólidos para la toma de decisiones desde la alta gerencia. En los 80s, en la alta gerencia se hablaba únicamente de controles. Aún no se percibía el concepto de riesgo. Por ejemplo, las auditorías se basaban en los resultados obtenidos durante los controles y las evaluaciones. Además, la mayoría de controles se limitaban de manera particular a la minimización de los costos operativos. En las compañías no se tenían en cuenta otros elementos del sistema, como el recurso humano, ni se advertía su potencial como parte de la solución. El paradigma de los controles fue modificado en los 90s, cuando se percibió la posibilidad de tener riesgos durante la ejecución del negocio. Es decir, se llega a comprender que es posible detectarlos. Las auditorías se empiezan a basar en el entendimiento del negocio y el control de los riesgos. Si bien en estas décadas se empiezan a evaluar los riesgos, estos no tienen conexión con los demás elementos que intervienen en la auditoría. La alta gerencia empieza a ver el negocio por procesos, lo que hace que el recurso humano se vincule como una parte importante a la hora de la planeación. Actualmente, las compañías no solo detectan los riesgos, sino que determinan los más críticos en sus procesos. Además, las auditorías están orientadas a la administración y control de los riesgos a través de los diferentes procesos, teniendo conexión directa con los procesos de control, observando el negocio de manera integral y orientando a resultados. En el contexto nacional, son 3 las fuentes que regulan el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Para el sector financiero, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, circulares de la Superintendencia Financiera y el Código Penal de acuerdo a la última actualización. La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la circular externa 022 de 2007, señala los lineamientos para la implementación del SARLAF, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por parte de las entidades vigiladas. El SARLAF se divide básicamente en 2 componentes, el componente de prevención de riesgo y el componente de control. En la prevención de riesgo se busca, como su nombre lo indica, prevenir que las entidades vigiladas sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. El control es utilizado para detectar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado. Durante este proceso se aplican medidas tanto preventivas como correctivas. Con el fin de establecer los procedimientos del SARLAF, es necesario definir el concepto de lavado de activos. Lavar activos es tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. El lavado de activos es un término muy utilizado en nuestra vida normal y cotidiana para definir una serie de técnicas, procedimientos o procesos por medio de los cuales se trata de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. La procedencia de dichos bienes nunca será legal a pesar del número de transacciones que se realicen. En repetidas oportunidades, las personas no saben cuándo se está cometiendo el delito de lavado de activos. Es necesario tener muy claro que todo aquel que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen en actividades de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, extorsión, rebelión, secuestro, delitos contra la administración pública, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas, concierto para delinquir o delitos contra el sistema financiero, está incurriendo en delitos de lavado. Asimismo, es importante conocer el significado de financiación del terrorismo. Estará involucrado en actividades de terrorismo quien provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros. Los conceptos de lavado de activos y financiación del terrorismo están muy relacionados. El primero utiliza recursos netamente ilícitos, mientras que el segundo se provee de recursos lícitos o ilícitos siempre con un fin ilícito. El riesgo para que cualquier sector del sistema económico sea utilizado en operaciones de lavado de activos y/o financiación del terrorismo es real. En la actualidad, el riesgo no es solo para los bancos. Debido a los controles que se han implementado en estas entidades, cada vez es más difícil realizar operaciones de lavado por este medio y en caso de presentarse es más fácil detectarlas. Por esta razón, los lavadores buscan otros mecanismos para realizar sus operaciones, incrementando la vulnerabilidad de los demás sectores económicos. Es así como las empresas grandes, medianas, pequeñas y aún las mismas personas son atacadas con propuestas que parecen fáciles para que presten su nombre y prestigio para ingresar el dinero a la economía a cambio de una comisión. Al final, las consecuencias las asume quien presta su nombre. De manera específica, los riesgos asociados al SARLAF, de acuerdo a la norma, pueden clasificarse en reputacional, de contagio, operativo o legal. Los riesgos reputacionales son los asociados de manera directa con la administración de la imagen de la organización, como el desprestigio y la publicidad negativa. Los riesgos legales están representados, entre otros, por las sanciones, multas, indemnizaciones o fallas en contratos. Los riesgos de contagio son los adquiridos de manera indirecta por la relación de algún miembro de la organización con alguna actividad delictiva, afectando como consecuencia el nombre de la empresa, como pérdida por acción, experiencia de un relacionado o asociado de la entidad. Por su parte, los riesgos operativos son los representados por las fallas, deficiencias de recursos humanos, procesos, tecnología, infraestructura o fallas externas. En repetidas oportunidades se ha tenido la creencia que los clientes son solo aquellos a los que se les presta un servicio o vende un producto. Sin embargo, el concepto de acuerdo a la norma es mucho más amplio. Para el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, cliente es toda aquella persona natural o jurídica con la que se establece una relación de tipo legal o contractual para la prestación de algún servicio o el suministro de cualquier producto propio de su actividad. Por ejemplo, una clasificación general de los clientes es tomador asegurado y beneficiario, reaseguradores, salvamenteros, intermediarios de seguros y reaseguros, investigadores, abogados, proveedores en general, red médica prestataria, ajustadores, red bancaria, talleres y concesionarios, proveedores de repuestos, empleados. Pero también, en varias ocasiones, nos hemos preguntado cómo se puede usar una compañía de seguros para cometer alguna actividad relacionada con estos delitos. El crimen se puede cometer, por ejemplo, cuando una persona compra un automóvil de contado y en efectivo. Realiza el proceso de adquisición del seguro, cumpliendo con los requisitos de inspección y asegurabilidad, pero engañando los procesos de control de la aseguradora relacionados con el conocimiento del cliente. Se suscribe la póliza con el convencimiento que se aseguró un buen riesgo desde el punto de vista técnico en seguros. Después de algún tiempo, ocurre un siniestro real o ficticio como robo, incendio o accidente y como consecuencia, el cliente efectúa la reclamación. La aseguradora está en la obligación de pagar la indemnización. Una vez el cliente recibe el cheque, cuenta con documentos legales para justificar la tenencia de ese dinero. Con un agravante para Previsora, y es que el ramo con mayor participación en la producción es el de automóviles. Otro ejemplo se da cuando una persona compra un apartamento, una casa,
un local, un edificio, una finca, etc., de contado y en efectivo. Realiza el proceso de la adquisición del seguro, cumpliendo todos los requisitos de inspección y asegurabilidad, pero engañando los procesos de control de la aseguradora relacionados con el conocimiento de clientes. Se realiza la suscripción de la póliza con el convencimiento que se aseguró un buen riesgo desde un punto de vista técnico en seguros. Después de algún tiempo, ocurre un siniestro real o ficticio como robo, incendio o accidente y se realiza la reclamación del siniestro. La aseguradora está en la obligación de pagar la indemnización y a partir de ese momento, la persona ya cuenta con documentos legales para justificar la tenencia de ese dinero. Es necesario buscar mecanismos de protección, sin embargo, no existe una fórmula mágica para ello. Lo único que puede ayudar es la adopción de buenas prácticas en la ejecución de los procesos. Aplicar mecanismos de conocimiento de clientes que permitan no solo identificar el cliente, sino conocer el tipo de actividad económica que realiza. Documentar todas las operaciones que el cliente realiza, con el fin de tener la seguridad que existe coherencia en el tipo de negocio con la actividad del cliente. Monitorear las operaciones, especialmente las que puedan ser de alto riesgo, con el fin de poder identificar situaciones que puedan considerarse como inusuales. Identificar señales de alerta que conduzcan a verificar información detectando la presencia de posibles operaciones inusuales. Actualizar los manuales de procedimientos de manera que se encuentren conformes a las normas y a los procesos adoptados en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Incluir los controles que sean necesarios en cada uno de los procesos. Ante la posibilidad multicasual de generarse la realidad de un riesgo, el SARLAF genera una serie de herramientas para administrar estos fenómenos a través de los siguientes mecanismos de control. Conocimiento del cliente y del mercado. Aquí se incluyen todos los clientes antes mencionados durante la ampliación del concepto moderno. Así facilita clasificar a las personas que se relacionan con la empresa para hacer una selección de riesgo. Detección y análisis de operaciones inusuales. En algunas oportunidades, el perfil y las operaciones de un cliente se apartan de la moda probabilística. En esos casos, es necesario reportar al oficial de cumplimiento con todas las pruebas necesarias para hacer un seguimiento con los procedimientos pertinentes. Determinación y reporte de operaciones sospechosas. Los casos inusuales reportados como sospechosos serán evaluados por los funcionarios competentes. Así se podrá determinar si en realidad es un caso anómalo y sospechoso, o si es simplemente un caso particular, pero con su perfil ajustado a la ley. Toda la información que se extrae de estos procesos es estrictamente confidencial y solo puede ser usada para los intereses que represente a la compañía. Existen diferentes mecanismos de control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Dentro de ellos se destacan: conocimiento del cliente. El proceso de acercamiento al cliente se realiza en 3 fases según su particularidad. Primera, cuando la celebración del contrato de seguro sea promovida por un intermediario, este asumirá la responsabilidad de los procesos de recaudo y actualización. Segunda, la confirmación y custodia de esta información corresponderá a la compañía aseguradora, quien dejará evidencia escrita en los términos que establezcan los manuales de procedimientos. Tercera, se debe realizar una entrevista con el potencial cliente, dejando constancia escrita de la misma, mediante la cual se deberá constatar que la información suministrada por el cliente es correcta. Por último, los casos en que no pueda confirmarse la operación deberán ser reportados como operaciones inusuales para hacer el seguimiento pertinente y reconfirmar la sospecha o habilitar el procedimiento. El SARLAF no es responsabilidad exclusiva de una gerencia, dependencia o de los altos directivos. Es responsabilidad de toda la organización responder de manera directa frente a esta misión. Los empleados e intermediarios de Previsora Compañía de Seguros deben ser conscientes que la falta a su responsabilidad, al no prevenir de manera regular el delito, no se limita a procesos disciplinarios y a posibles despidos,
También podría acarrear una acción de repetición por parte de la compañía por multas o sanciones incurridas. Por ejemplo, para instituciones financieras, las sanciones pueden ir hasta por 2.424.309.824. Para personas naturales, y aquí estarían incluidos parte de los intermediarios, las multas pueden ascender hasta los 153.085.006. Caso particular sucedió a una entidad financiera al ser sancionada con la suma de 100 millones por falta de elementos en el Manual para la Prevención del Lavado de Activos, como se muestra en esta imagen. Hasta el momento, Previsora Compañía de Seguros se ha preocupado por aplicar una correcta administración de riesgos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por esta razón, el sistema vincula todos los formularios y procedimientos que ayudan a controlar la buena y legal relación con los clientes. Es necesario tener cuidado con las deficiencias u omisiones más frecuentes al diligenciar el formulario para estar atento durante el proceso. Las deficiencias más frecuentes son: formulario sin fecha de diligenciamiento. No se especifica clase de vinculación, tomador, asegurado, afianzado, beneficiario, suscriptor, intermediario, otra. No se establece el vínculo existente entre tomador, asegurado o beneficiario para establecer qué tipo de interés asegurable existe entre ellos. No se diligencia la casilla del código SIU. No se suministran los datos financieros. No se suministra información sobre el detalle de las operaciones internacionales. También es necesario tener en cuenta que existen algunos casos en los cuales el cliente debe presentar documentos adicionales al diligenciamiento del formulario. Estos casos y los documentos que se deben anexar están relacionados al respaldo del formulario. Otras deficiencias comunes son: el cliente no firma ni imprime la huella. Un formulario sin firma o sin huella es un formulario no válido. El cliente con su firma y huella valida y se responsabiliza de la información expresada en el formulario. No se deja evidencia de la entrevista y/o verificación. No se diligencia la fecha de la entrevista. El conocimiento del cliente se da más en la verificación de la información que en la recolección de la misma. Si no hacemos la verificación, estamos haciendo menos del 50% del proceso. Otra deficiencia que se presenta con regularidad se da ingresando la fecha de verificación de la información posterior a la fecha de expedición de la póliza. Recuerde que los procesos de conocimiento de clientes deben realizarse con anterioridad a la vinculación de los mismos. Todos estos factores impiden desarrollar eficientemente el proceso de conocimiento del cliente y generan inconvenientes. Finalmente, es importante recalcar la trascendencia de realizar un excelente proceso de conocimiento de cliente a través del formulario CIPLA, que más que un requisito de ley, es una manera de conocer con tranquilidad y seguridad el nuevo cliente que está ingresando a Previsora, dándole tranquilidad a la compañía que se están cerrando las puertas para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esto no es responsabilidad de una o varias personas, es responsabilidad de todos.